Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que verán esta transmisión. Es una bendición el poder, mis hermanos, poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios, llevar una reflexión, hermanos, que nos pueda ayudar a nuestra vida en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, ya que, hermanos, en este mundo, pues, como el Señor dijo, tendremos aflicciones, ¿verdad? No es un mundo, hermanos, donde ser cristiano es fácil, ¿verdad? Más si tú y yo vivimos piadosamente, hermanos, sufriremos más de lo debido. Entonces, es allí donde la palabra de Dios llega para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos. Antes que el Señor venga, hermanos, o nos llame a su presencia, pues Él nos aconseja, nos fortalece, nos advierte, etcétera, etcétera, para poder nosotros estar firmes, hermanos, ¿verdad? Y no desmayar y no desfallecer y no volver atrás, ¿verdad? Y esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes. No seamos de los que vuelven atrás. No seas de los que vuelven atrás. Y para eso vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, dice la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. A la luz de estas palabras que hemos leído, hermanos, en las Sagradas Escrituras, vamos a reflexionar sobre no seas de los que vuelvas atrás, no seamos de los que vuelven atrás, ¿verdad? Ya que podemos notar, hermanos, que estamos en el 9º mes del año y muchas hermanos, muchas familias, muchos miembros de diferentes congregaciones comenzaron el año bien entusiastas, con el propósito de servir al Señor, con el propósito de seguirle, con el propósito de hacer las cosas bien, de no desfallecer, de seguir adelante y mantenernos firmes hasta que el Señor venga. Pero a estas alturas, hermanos, podemos notar que muchas familias, muchos hermanos han retrocedido, han vuelto atrás. Y eso es lo que ahora el Señor nos enseña, hermanos, que nosotros no seamos de los que vuelven atrás. Aquí podemos ver en la porción, hermanos, que hemos leído, que con las palabras que el Señor estaba dialogando, porque es un diálogo que se dio, podemos ver cómo los discípulos retrocedieron, ¿verdad? Y eso no es nada nuevo, porque aquí lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, a la luz de esta porción que hemos leído, podemos nosotros comprender y sacar las características o las cualidades de aquellos que se vuelven atrás, ya que recuerda que el Señor, a través de haber alimentado a aquellas 5,000 personas en este Evangelio, podemos notar nosotros que se dio este diálogo, donde el Señor comenzó a decir, hermanos, que lo seguían porque les había dado de comer, ¿verdad? Y la gente pues lo seguía por eso. Entonces el Señor dijo que Él era el pan que había descendido del cielo y que el que comiera su carne tendría vida eterna y el que bebiera su sangre tendría vida eterna. Entonces todo eso, hermanos, llevó a las personas que le seguían en este momento al Señor, pues retroceder, ser palabras duras, porque recuerda que según la ley no es permitido comer sangre con su carne, es decir, y mucho menos carne humana, ¿verdad? Y es allí donde el Señor en este diálogo, en esta porción que hemos leído, el Señor pues les dice, hermanos, que no es
no es la carne en sí, no es su sangre literal, sino que él mismo está diciendo ahí que las palabras que él ha dicho son espíritu, ¿verdad? Allí lo está diciendo el Señor, porque el espíritu es el que da vida, dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Es decir, hermano, cuando el Señor dice a las personas que creían y tomaban literal, y eso es lo que les ofendió, ¿verdad? Que no es que iban a agarrar al Señor y se lo iban a comer, o como ellos pensaban, o como la ley así les prohibía, ¿verdad? Sino que lo que el Señor está diciendo es que es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu de Dios que nos lleva al conocimiento de la verdad. Es el Espíritu de Dios que cuando nosotros oímos la palabra en los cultos, o cualquier persona, hermanos, que nos predica, es el Espíritu el que nos lleva al Gólgota y nos muestra que en esa crucifixión, que nos muestra que en esa muerte había vida eterna que el Señor estaba derramando para todo aquel que en Él creyera. Es decir, comer la carne, hermanos, era una manera de que el Señor estaba hablando de su sacrificio. ¿Verdad? Comer la carne es creer, que tú y yo creamos en el Señor, porque dice, la carne para poco aprovecha. Es decir, todos los esfuerzos humanos que tú y yo podamos hacer para poder alcanzar y lograr la vida eterna son inútiles, no se podrá hacer. Por eso el Señor les dice, y esto les es estorbo. Y ahora si vieran que, como dice el versículo 62, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si esto de que yo les he dicho, que son palabras de vida eterna, les ofende, entonces cuánto más si me vieran subir, dice, de donde yo he bajado. Entonces eso, hermanos, es lo que les molestó a estas personas, y por eso dice el versículo 64 que algunos de vosotros, dice, no creen. Porque Jesús, dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Verdad? Entonces, notemos, hermanos, que en este diálogo y en estas palabras que hemos leído, ¿verdad? Que dice que todos se retiraron. El apóstol Pedro, el Señor se le acercó a los 12, diciéndole, y también ustedes se van a ir. Y Pedro le dijo que ¿dónde encontrarían palabras de vida eterna? Hermanos, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde dice la palabra de Dios, hermano? ¿Verdad? Dice Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, amados hermanos, creer en el Señor es algo que no lo podemos hacer por nuestro esfuerzo humano. O sea, no es que tú y yo creímos porque realmente, hermanos, nos predicaron y nos presentaron el Evangelio y tú y yo decidimos creer. No es así. Ahí el Señor le está diciendo, la carne para poco aprovecha. En nuestra naturaleza humana no queríamos nada del Señor. En nuestra naturaleza humana solo queríamos ofender al Señor con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con el pecado y con todo aquello, amados hermanos, que el Señor está diciendo que es en vano, es inútil el poder optar la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice que es el Espíritu el que da vida. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo según la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 16? Dice que es darle convencimiento al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la función del Espíritu Santo. O sea, es decir, Dios, hermano, Él es el que nos da la oportunidad de poder acercarnos a Dios. Si tú vas al culto, no es tu naturaleza humana que te impulsa, es el Espíritu de Dios que ha hecho morada en tu vida, es el Espíritu de Dios que te ha convencido de pecado, es el Espíritu de Dios el que te lleva, el que te guía, porque la carne no quiere nada del Señor, la carne no quiere buscar del Señor, y por eso dijo el Señor, ¿verdad?, que el Espíritu es el que da vida. Porque para la carne para poco aprovecha. Hermanos, una vez más repito, todo lo que hagamos en vano, hermanos, será inútil para que alcancemos vida eterna. Entonces, a la luz de este diálogo, ahora el Señor quiere darnos a conocer a nosotros que no seamos de los que vuelven atrás. Y para eso es que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, aquellas cualidades. A través de estos versículos que hemos leído, podemos nosotros ver, hermanos, y aprender cuáles son las características o las cualidades de aquellos hermanos que vuelven atrás, ¿verdad? Hermanos, porque son muchos, como dije al principio, hermano. Repito una vez más, estamos en el 9º mes del año. Tú puedes ver las sillas vacías de las congregaciones.
Tú puedes ver las sillas, hermanos, que un día vistes familias enteras ahí, vistes hermanos que ahora ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero una vez más vemos en la palabra de Dios que eso no es de hoy, eso no es nuevo. Si aquí también dice que muchos retrocedieron, muchos lo dejaron al Señor, ¿verdad? Y eran discípulos, no eran gentiles, no eran, hermanos, personas inconversas, eran discípulos, seguidores del Señor. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades o esas características de aquellos que se apartan del Señor? Entonces, veamos la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros podamos también identificarnos y ver si estamos siendo, hermanos, llevando o viviendo esas cualidades y aún sin darnos cuenta, porque muchas veces, hermanos, es bonito ir a los cultos, emocionarse, etcétera, etcétera, pero sin darnos cuenta volvemos atrás y ya lo hicimos algo monótono en el día a día de cada uno de nosotros. Recordemos que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y el ser un adorador en espíritu y en verdad no es solo el domingo o el día que tú te congregas, sino que es en nuestras acciones diarias que tenemos que vivir cada día en un mundo, hermanos, que nos asedia, en un mundo donde las tentaciones están a la orden del día, donde Satanás está influenciando muchas circunstancias, hermanos, para hacernos retroceder. Y es por eso que la palabra de Dios viene a nuestra vida, para que nos fortalezcamos en ella, crezcamos en ella, amados hermanos, menguemos en aquellas cosas que nos apartan del Señor, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, el enemigo es tan astuto que está utilizando muchos medios, muchos métodos para apartarnos del Señor, para que volvamos atrás. Quizás tú has sentido ya no el deseo de buscar de Dios, quizás ya no oras con regularidad como lo hacías antes, ya ni para comer, para ingerir los sagrados alimentos le damos la gloria y la honra al Señor, ya ni para acostarnos, ya ahí estamos, hermanos, que no podemos ni conciliar el sueño por falta de comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, esos pueden ser síntomas, pero veamos qué dice la palabra del Señor, hermanos, cuáles son las características, las cualidades que nos dice la palabra del Señor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60 que hemos leído, dice la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjate, entonces, ¿cuál es, hermano? La primera característica de los que se apartan de Dios es que, como dice allí, hermanos, no les gusta ser confrontados por la palabra de Dios. Estos hombres, hermanos, como dije hace un momento, la palabra nos enseña que según la ley era prohibido comer carne con sangre, ¿verdad? Y Jesús les dijo que el que no coma su carne, el que no beba su sangre, no tendrá vida eterna. Entonces, para ellos, como dice allí, hermanos, eso era duro y por eso volvieron atrás. Y eso, hermanos, es la misma realidad que hoy en día estamos viviendo en todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, en las congregaciones, en los locales que llaman iglesia. Hermanos, ahora muchos hermanos no quieren ser confrontados por la palabra, no quieren que se les confronte el pecado con la palabra de Dios, quieren que se les predique suave, quieren que, hermanos, se les predique un evangelio analgésico como para poder acallar su conciencia del mal proceder de cómo se está viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Porque ser cristiano no es solo recibir a Cristo y ya soy cristiano y ya voy para el cielo, hermano. Hay muchas circunstancias que cada uno de nosotros no estamos desarrollando en nuestra vida, por como dije hace un momento, el enemigo está utilizando muchas circunstancias, hermanos, muchos métodos y medios para poder apartarnos del Señor. Estos hombres dice allí que volvieron atrás, hermano, ¿verdad? Y así, hermanos, sucesivamente, como hemos leído aquí, hay muchas personas, hermanos, ¿verdad?, que quieren que se les hable suave. No quieren ser confrontados con la palabra de Dios. Porque si, hermanos, no somos nosotros los que compartimos el mensaje, no es el predicador el que está al frente llevando el mensaje, es la palabra de Dios la que nos confronta a cada uno de nosotros. Y eso es lo que a muchos de nosotros no nos gusta y por eso preferimos retroceder, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo ahí. Pero, hermanos, como predicadores, como cristianos, y que es un deber de cada creyente, hermano, no solo del que está al frente, hermanos, de evangelizar, de compartir el evangelio. La misión es para ti y para mí. Si tú eres seguidor de Cristo, eres un discípulo de Cristo, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
haciendo los discípulos, ¿verdad? No solo es de ir a predicar, es de darle un seguimiento, es de discipularlos, hermanos, ¿verdad? Para que puedan caminar en el Señor y no puedan retroceder, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú y yo pasamos en el teléfono viendo Facebook, viendo TikTok o lo que sea, hermano? Un tiempo que podemos aprovecharlo para poder, hermanos, edificarnos a través de estar leyendo la palabra de Dios, a través de estar en comunión con el Señor. Hermanos, son tiempos difíciles los que estamos viviendo, ¿verdad? Y por eso es que el Señor nos exhorta, hermanos, a que no suavicemos la palabra de Dios. No la podemos suavizar, porque dice Hebreos que es como espada de dos filos, que traspasa, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. Entonces, nos guste o no nos guste el mensaje duro, hermanos, tenemos que ser confrontados para ser transformados, para que toda cadena de atadura en el cual tú y yo podamos estar esclavizados y aún sin darnos cuenta, sean rotas en el nombre poderoso de Jesús a través de su palabra, hermano. Por eso es necesario que tú y yo seamos confrontados con la palabra de Dios. Ya no estemos pidiendo un evangelio analgésico para que solamente acalle nuestra conciencia y no podamos ver, hermanos, los errores que podamos tener ocultos dentro de nuestra palabra, porque mira lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, que en esa transformación, en esa confrontación, es como vamos siendo pulidos, vamos siendo purificados, hermanos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 29. La palabra de Dios nos dice, no es mi palabra, dice, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, es necesario, amado hermano, que tú y yo seamos confrontados. Solo ve dónde tú te congregas, si la palabra de Dios está siendo suavizada o realmente está, como dice Jeremías, como martillo quebrando toda la escoria que el mundo nos ha querido pegar a cada uno de nosotros, hermanos, porque no estamos exentos. Por mucho que tú te consagres, hermanos, vamos a tener persecución, vamos a tener asedio del enemigo. La misma palabra de Dios, que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, dice la palabra del Señor. Tal vez no tengamos una persecución física, hermanos, como algunos hermanos en la fe están en diferentes partes del mundo, que los están matando, los están echando de sus hogares por causa de la fe, no por otras causas, por causa de creer en el Señor. Nosotros tal vez somos perseguidos por situaciones que nosotros mismos nos metemos y creemos estar sufriendo por el Señor, pero no es así, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser, repito una vez más, confrontados por la palabra del Señor para que podamos ser purificados. Porque mira, hermano, muchos de nosotros, y quizás tú que me estás oyendo, has de decir, a mí me gusta ese mensaje. A mí me encanta cómo la palabra de Dios me da duro, me confronta, y eso es para la gloria del Señor. Podemos ser personas que nos guste, que la palabra nos confronte, que el predicador esté martillando, pero ¿de qué sirve si no va a haber transformación en cada uno de nosotros, hermano? ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad? Si no va a haber ninguna intención de cambio en nuestra vida, si no va a haber ninguna intención de arrepentimiento, hermanos, y apartarnos de aquello en el cual la palabra nos está confrontando, de nada servirá. Así dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, verso 32. Fíjate lo que dice el profeta Ezequiel. Y he aquí, dice, que tú eres a ellos, dice, como cantor de amores, hermoso de voz, y canta bien. Y oye, y oirán tus palabras, dice, pero no las pondrán por obra. Dice. La misma palabra de Dios nos dice, hermano. Mire, oirán tus palabras, dice, pero no las pondrán por obra. Entonces, de nada servirá que a ti y a mí nos guste que la palabra de Dios nos confronte y que a nosotros de nada servirá, dice el profeta Ezequiel, porque no las pondremos por obra. Entonces, debemos de dejar, hermanos, que la palabra del Señor nos vaya transformando, vaya rompiendo esas cadenas de atadura. Yo no sé en lo que tú te has envuelto nuevamente, solo recuerda de dónde el Señor nos ha sacado y quizá ya nos envolvimos en alguna oportunidad. Y pueden ser cosas lícitas, hermano, no pueden ser quizás pecaminosas abiertamente, ¿verdad? Sino que pueden ser cosas, hermanos, como tu trabajo,
¿verdad? Pueden ser, hermanos, tus estudios, qué sé yo, hermanos, algo que te ha apartado del Señor, te ha absorbido el tiempo. Y no estoy diciendo que dejaste de congregarte. Puede ser que tal vez es válido, como te dije, cosas lícitas, pero ya eso ya no te permite orar, estar en comunión con el Señor, ya no te permite abrir el libro sagrado y leer su palabra para que ella misma nos vaya confrontando a nosotros. Porque si tú observas, hermano, muchas veces en las congregaciones hay hermanos que son tan, que se molestan que las palabras les confronten, que dicen, no, yo ya no voy ahí porque ese pastor a mí me está tirando, ese pastor es muy pedrada, ese pastor o predicador o como se le quiera llamar, ese pastor es muy hiriente para él. No, hermanos, no es él, es la palabra del Señor. Por eso Hebreos dice que es como espada de dos filos, ¿verdad? Que dice que allí, hermano, ¿verdad? Que dice que penetra, dice, ¿verdad? Porque la palabra, hermano, cuando va, ¿verdad? Así sin echarle azúcar, ni dulcito, ni nada de eso, va como debe de ir, hermano, para que sacuda todo aquello que en nuestra vida nos está afectando en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Fíjate cómo está el mundo ahorita, hermano. Solo ve cómo está tu vida. Solo veamos cómo está nuestra vida. Angustiada, afligida por cosas que ni nos ha acontecido. Por allá dicen por el otro lado del mundo que hay alguna situación. Ya aquí, hermano, ya nos aflige a muchos. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la presencia del Señor, ¿verdad? Porque recuerda, hermanos, la paz en nuestro ser no es por las circunstancias, sino por la presencia del Señor, porque circunstancias y adversidades, tú y yo, siempre las vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la primera característica, hermanos, de una persona que vuelve atrás? Que no le gusta ser confrontado con la palabra del Señor. Esa es la primera característica, hermano, ¿verdad? La segunda, hermano, es aquellas personas que son susceptibles en su vida, ¿verdad? Son personas que, hermanos, se ofenden por todo y se desaniman fácilmente. Esa es la segunda cualidad de aquellas personas que retroceden, que vuelven atrás, que son susceptibles. Mira la palabra de Dios lo que dice en el verso 61 que hemos leído de Juan 6:61. Sabiendo Jesús, dice, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dice, les dijo, ¿y esto os ofende? Eran bien susceptibles, hermanos, a la palabra del Señor. Y susceptible, tú sabes que es una persona, hermanos, que tiene la cualidad de ofenderse, de desanimarse por todas aquellas críticas o aquellas situaciones que le confrontan a su vida, ¿verdad? Y estos discípulos, por lo que podemos ver aquí, hermanos, son personas que eran susceptibles. Imagínate, solo porque el Señor les dijo que Él era el pan que había descendido del cielo, que el que comiera su carne, el que bebiera su sangre, iba a tener vida eterna. Y el Señor aún así todavía les aclara, hermano, que sus palabras no eran literales, sino que eran espirituales, porque mis palabras son vidas, ¿verdad? Porque la palabra es vida, porque la carne para poco aprovecha, dice ahí, porque el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, hermano. ¿Verdad? Porque ¿quién es el que nos lleva a Cristo? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? La carne, una vez más digo, hermanos, las acciones humanas o nuestros esfuerzos humanos que hagamos para poder alcanzar la vida eterna son en vano, son inútiles. Entonces, una persona, hermano, hoy en día es bien susceptible al extremo, hermanos, que llega a vivir una vida de ansiedad, una vida de angustia, una vida, hermanos, que se altera fácilmente por lo que estamos viendo allí, hermano, ¿verdad? Porque una persona susceptible es negativa y le lleva a la tristeza y a la desesperación por alguna acción que hizo o una acción que está viviendo, hermanos, y se le señala, ¿verdad? O sea, hoy hermanos, estamos en una generación en la cual que tú no les puedes decir nada, son como decía alguien por ahí, son como un espejo, ¿verdad? Que rápido se empañan, hermano, ¿verdad? No, hermano, tenemos nosotros que tener un corazón lleno de amor para perdonar a aquellos que nos critican, para, hermanos, poder aceptar las reprensiones que vengan a nuestra vida cuando tú y yo estamos obrando mal. No desanimarnos, hermanos, porque muchas veces, ¿cómo se desaniman los cristianos dentro de los locales, hermanos, donde la iglesia se congrega? Porque el pastor no me dio la mano, porque allí no hay amor, porque aquí esto, porque aquí lo otro, porque me hicieron una mala mirada. Somos tan susceptibles que eso nos hace retroceder, hermano.
Cuando tú vas a un lugar a buscar amor, la palabra de Dios dice que hay que ir a buscar al Señor, a tener un encuentro personal con Él. Si allí no hay amor, pues es deber de nosotros dar amor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Para que el enemigo no gane ventaja, dice Pablo. ¿Verdad? Dice en 2 de Corintios capítulo 2, verso 10 al 11, y el que vosotros perdonáis, dice, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, dice, en presencia de Cristo, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Fíjate el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, hermano, que en los caminos de Dios siempre vamos a encontrar situaciones que nos van a querer desanimar, ¿verdad? Pero que no seamos con un corazón, hermanos, que vamos abrigando rencor, porque vamos a vivir amargados y ya no le vas a sentir, hermanos, el sentido al cual Dios te ha llamado. Ya no le vas a hallar el sentido al cual Dios nos ha llamado a su presencia, sino que, hermanos, seremos amargados, ya la palabra no va a obrar en nosotros y nos retiraremos, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjate la exhortación que nos hace el Señor ante tal situación y que nos mantengamos firmes. Dice en 1 de Corintios, siempre ahí, el capítulo 16, verso 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿verdad? Entonces, la segunda característica, hermano, la segunda cualidad de una persona que retrocede, dice la palabra del Señor, que es aquella que es susceptible, ¿verdad? Los judíos, pues, no podían comprender dicha situación. El Señor les había dado de comer y ahora al ver la situación que lo seguían, porque Él les había dado de comer, ahora Él dice que es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Y que el que coma su carne tiene vida eterna. Y eso los hizo tan susceptibles y eso los hizo retroceder. O sea, son cosas, hermanos, que uno puede decir tan insignificantes, cosas infantiles, como que porque tú no me hablaste en el culto, o porque tú no me diriges la palabra. Si yo voy a buscar la presencia del Señor, yo voy si a mí no me dan amor, pues yo daré amor. Como dijo Pablo, ¿verdad? Si es necesario, yo gastaré de lo mío, dice. Aunque amándolos más, dijo Pablo, sea amado menos, ¿verdad? Así es que, hermanos, ya salgamos de esa situación. Si en tu vida existe esa situación de susceptibilidad, es muy peligroso porque el enemigo lo puede usar para apartarte a través del desánimo, que es algo bien astuto, que él sabe, hermanos, que el desánimo es algo que aparta a muchas personas, ¿verdad? Entonces, la tercera, hermanos, es que tenemos que creer a las promesas del Señor, ¿verdad? Así nos dice la palabra de Dios, hermano. Tenemos que creer a las palabras y promesas del Señor. Entonces, una persona que se aparta de los caminos del Señor es que no cree en la palabra de Dios, mucho menos en sus promesas. Dice Juan en el capítulo 6, verso 64, dice la palabra del Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, dice desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Fíjate lo que está diciendo el Señor aquí, hermano. Lo que produce la convicción en tu vida y en la mía es que creemos en la palabra de Dios y en sus promesas. Porque la misma palabra de Dios dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿a qué nos lleva eso, hermano? A tres cualidades a alguien que tiene fe. Primero, tiene una seguridad firme. Segundo, un convencimiento total. Y tercero, pues, una esperanza segura de lo que el Señor ha prometido. Esa es la fe, hermano. Estar firmes en la seguridad de que Cristo ha prometido lo que nos ha prometido. Un convencimiento total que no hay nada ni nadie que nos aparte del Señor. Y una esperanza segura de lo que Dios dijo, que iba a preparar moradas y que Él iba a regresar por nosotros. Cuando las moradas estén listas, dijo el Señor, pues yo regresaré por vosotros, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Por lo tanto, dijo, no os turbe vuestro corazón. Creéis en mí, creer en Dios también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, hermano? La tercera característica y la tercera cualidad de una persona es que se aparta de Dios, o retrocede, es que no cree en la palabra de Dios
y no cree en sus promesas. Fíjate bien, una persona, hermanos, por si tú lo estás viviendo, cuando hay problemas, ¿qué es lo primero que hace? Buscar salidas y soluciones fuera del parámetro espiritual, fuera de lo celestial, donde Dios nos ha prometido tantas soluciones a los problemas de la vida. Con esto no te estoy diciendo que ser cristiano no va a tener problemas, pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, dependiendo de la situación, llámese económica, falta de empleo, pérdida de salud, rebeldía en los hijos, problemas en el hogar, en el matrimonio, etcétera, etcétera, lo primero que nosotros tenemos que hacer es doblar rodillas, pedirle al Señor dirección. Y lo primero que nos va a mandar es a la brújula de la vida, al manual de conducta y fe de cada uno de nosotros, donde podemos encontrar la ayuda que estamos necesitando, y es la palabra del Señor, es el libro sagrado, la Biblia, esta biblioteca donde se almacenan todos estos libros, donde está la palabra del Señor, y ahí hay infinidad de promesas, hermanos. Por eso es que hay que leerla, ¿verdad? En cualquier circunstancia nosotros tenemos, hermanos, dónde acudir. Y así, pues, hermanos, leyendo la palabra de Dios, doblando rodillas, creeremos en que Dios nos ha de sacar adelante en cualquier problema que haya venido a nuestra vida. Recuerda, una vez más, no estamos exentos de circunstancias, no solo porque somos cristianos no van a haber problemas en nuestra vida, por supuesto, y quizás más, ¿verdad? Quizás más, porque como creyentes, hermanos, queremos vivir piadosamente, aún, como dijo el Señor, desde dentro del hogar tendremos, hermanos, la oposición, ¿verdad? Así es que ahí está diciendo el Señor, hermanos, dice, cuando Jesús se fueron todos, Él se acercó a los 12 y les preguntó que si se iban a ir también. Y dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron porque habían creído verdaderamente en Jesús. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que creer en sus promesas. Aquellos que vuelven atrás son los que no creen en Dios, los que no creen en sus palabras. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque creer, hermano, no la misma palabra de Dios dice, pues, en Santiago 2:19, que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir Santiago con eso, hermano? Que si yo creo, hermano, en Dios, debe de haber una manifestación del fruto de su presencia en mi vida. Y eso me va a llevar a no retroceder en momentos de dificultad, sino a acudir en su auxilio, ¿verdad? Tenemos que ser personas, hermanos, que no, la susceptibilidad de nuestra vida no nos desaniman. Tenemos que ser personas que creemos en su palabra, en sus promesas, y tenemos que ser personas, como dice, hermanos, la palabra de Dios, que aún en la confrontación que ella nos haga, nos mantenemos firmes y al pie de la letra para continuar adelante, aún confiando en el Señor por medio y por encima de todo aquello que pueda venir a nuestra vida, afectarnos emocionalmente, al querernos desanimar, porque así dice la palabra de Dios, que nos mantengamos firmes, dice el salmista en el Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que dice, permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Si es que, hermanos, si tú y yo confiamos en el Señor, seremos como este monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza plena en el Hijo de Dios, en un Dios pleno, en el cual tiene control de todas las cosas, porque Él mismo dijo, se me ha dado potestad en los cielos como en la tierra. Entonces, Él está bajo el control total de todo lo que acontece en nuestra vida y en nuestro alrededor. Por lo tanto, amados hermanos, no seamos de los que vuelven atrás. Así es que, hermanos, esa es la reflexión que Dios, pues, nos está dando a cada uno de nosotros. Recuerda, no sabemos hasta cuándo vamos a durar en esta vida. Puede ser que gocemos de la bendición de ser arrebatados y no veamos muerte. Puede ser que la muerte nos alcance antes que el Señor venga. Pero mientras esas dos cosas no acontecen, que es una realidad en nuestra vida, hermanos,
El Señor quiere que nosotros gocemos de todas las bendiciones que Él ganó en el Gólgota. Ya no suframos más. Ya no concilies el sueño con medicamentos. Mejor ponte a cuentas con Dios. Restaura tu comunión con Dios. Pídele perdón. Arrepiéntete. Busquemos del Señor. Apartemos de nuestra vida aquello que nos ha quitado, hermanos, nuestra comunión con Él. ¿Qué es lo que a ti te quita el tiempo, hermanos, que le puedes dedicar al Señor? ¿Será que pasas mucho en la televisión? ¿Será que pasas mucho en el teléfono? ¿Será que pasas mucho con los amigos divirtiéndote? Todas las cosas me son lícitas, dice la palabra, pero no todas edifican. Todo me es lícito, pero no todo nos conviene, hermano. Veamos qué es lo que nos está apartando del Señor y quitémoslo lo más pronto posible para que podamos vivir como Dios desea que nosotros vivamos, aún en medio de la tormenta. Recuerda, cuando el Señor iba en la barca con los discípulos, antes de llegar a esta situación, de alimentar a la gente y llegar a este diálogo, hubo una tormenta, ¿verdad? Y el Señor estaba descansando. ¿Y qué dijo el Señor? Hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice que cuando el Señor despertó, pues hubo paz en todo aquello. Entonces, si Cristo está con nosotros, en cualquier circunstancia, por muy grave que sea, siempre habrá paz en nuestra vida. Amén, hermano. Que Dios te bendiga, hermanos, y es un gusto una vez más el poder saludarles y gracias por la amistad que tenemos por estos medios. Somos un solo cuerpo, la misma sangre que te limpió a ti me limpió a mí de mis pecados y un día estaremos juntos en esa mesa, en esa mesa de las bodas del Cordero y viviremos por la eternidad con nuestro amado el Señor. Así que mientras todo eso no acontece, como dice la palabra, animémonos los unos a los otros. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.